La doctora Kara, una joven y curiosa científica alienígena de la raza Veluri, se quedó incrédula. Mientras los últimos datos llegaban a la consola de su laboratorio, su piel violeta brillaba bajo la luz artificial del laboratorio, pero su mente estaba fijada en lo que las pantallas le decían por lo que eran conocidos los Veluri, su enfoque metódico y sin emociones de la ciencia. Pero hoy algo mucho más allá del cálculo había llamado su atención: las tasas de fertilidad de los humanos. Una especie, subestimada en el escenario galáctico, había superado a cualquier raza conocida en 1900. ¿La galaxia son precisas estas lecturas?, murmuró más para sí misma que para el laboratorio. El droide asistente que flotaba cerca, la IA, respondió rápidamente con su voz monótona. Los datos han sido referenciados de forma cruzada con múltiples fuentes. Las tasas de fertilidad humana están más allá de los umbrales previstos. Los dedos de la Dora Kara bailaron nerviosamente sobre la consola holográfica mientras obtenía más datos genéticos. Los números eran claros y, sin embargo, su mente luchaba por aceptarlos. En solo unas pocas generaciones, la población humana podría superar en número a todas las razas conocidas en la galaxia combinadas. Esto no se suponía que fuera posible. Velari había pasado milenios perfeccionando sus técnicas reproductivas, asegurándose de que solo se transmitiera la mejor genética. ¿Cómo podían los humanos tan aparentemente caóticos y poco refinados superarlos? Ella presionó un botón para abrir un canal encriptado, contactando a su supervisor consejero Levos, el jefe del Consejo Genético. Velur, consejero. Necesito informar una anomalía con respecto a la genética humana. La pantalla holográfica parpadeó cuando la figura del consejero Levo Stern se materializó ante ella. Su piel azul oscuro y rasgos afilados le daban un aire de autoridad que no era fácil de cuestionar. Sus ojos se entrecerraron cuando escuchó la voz de Zaira, su expresión tranquila habitual reemplazada por una de curiosidad suave. ¿De qué tipo de anomalía estamos hablando, Livos?, preguntó su voz plana, pero inquisitiva. Tomando una respiración profunda, la doctora Kira comenzó su explicación. Humanos, sus tasas de fertilidad son astronómicas en comparación con cualquier especie que hayamos estudiado. Si la tendencia continúa, podrían superar en número incluso a las especies más pobladas de la galaxia en unos pocos siglos. Levos levantó una ceja. Eso es imposible. Los humanos son primitivos en comparación con nosotros, y la mayoría de las civilizaciones avanzadas carecen de mejoras genéticas, control sobre su entorno. Y eso es todo, interrumpió su voz llena de urgencia. Prosperan sin el control. Su adaptabilidad es su fuerza. Los datos genéticos muestran que sus capacidades reproductivas se ajustan en condiciones duras incluso cuando los recursos son escasos. Es casi como si sus cuerpos estén diseñados para sobrevivir en cualquier entorno, y más que eso, ella dudó, insegura de cómo expresar su creciente preocupación. Leo se inclinó más cerca de la proyección, su rostro adoptando una expresión más seria. Más que eso, que hay algo más incrustado en su código genético, dijo casi susurrando. Algo que aún no puedo explicar. Es como si su genoma estuviera preparado para algo más grande, algún tipo de salto evolutivo que podría cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. El silencio llenó el espacio entre ellos mientras Levos procesaba la información. Finalmente él habló. ¿Esta información debe permanecer confidencial, Dr. Kur? El Consejo no reaccionará amablemente a esta noticia y podría provocar pánico entre nuestros aliados. Continúe su investigación, pero bajo ninguna circunstancia debes compartir esto con nadie fuera del Consejo Genético Velar. Zuru asintió lentamente, pero su mente estaba acelerada. ¿Qué había descubierto? Y más importante, ¿qué haría el Consejo con este conocimiento? Su curiosidad científica estaba luchando con las implicaciones éticas de su descubrimiento cuando la transmisión terminó. Siri volvió a su consola, sus dedos flotando sobre los datos. No podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo. Los humanos no eran solo otra especie para ser estudiada. Eran una fuerza de la naturaleza, y su impacto en la galaxia estaba comenzando a entenderse. Habían pasado días desde la conversación del Dr. Kuru con el consejero Levos, pero los datos que descubrió permanecieron en su mente más inquietantes con cada momento que pasaba. Pasó horas encerrada en su laboratorio,
recopilando cada bit de información que pudo encontrar sobre la fertilidad humana, la adaptabilidad y su presencia en el escenario galáctico. Los números no mentían. La humanidad se estaba expandiendo rápidamente y con cada nueva colonia, su presencia en la galaxia se hizo más fuerte. Una noche, mientras revisaba otro conjunto de datos, un leve timbre resonó en el laboratorio. CRA levantó la vista y notó un nuevo mensaje encriptado que parpadeaba en su pantalla holográfica. El remitente era desconocido, pero el cifrado era uno usado por el Consejo Belu. Genético, con un toque de sus delgados dedos, abrió el mensaje. Era breve y simple. Tenga cuidado con sus hallazgos. Otros están mirando un escalofrío recorrió su columna vertebral. No estaba sola en su investigación, pero las implicaciones de que alguien más estuviera monitoreando su trabajo se sentían como una advertencia. ¿Había otras facciones interesadas en el ascenso de la humanidad? Había escuchado susurros dentro de la comunidad científica, rumores de otras razas alienígenas que estudiaban silenciosamente a la humanidad, algunos fascinados por su resiliencia, otros alarmados por su crecimiento impredecible, decididos a llegar al fondo del asunto. Decidió ir más profundo. Necesitaba más que solo datos estériles en una pantalla. Necesitaba ver a estos humanos en acción, cómo vivían, cómo se adaptaban y cómo se veían sus tasas de fertilidad en el suelo, con unas pocas pulsaciones de teclas. Activó un dispositivo de camuflaje y se preparó para una visita no anunciada a una de las colonias humanas, recién establecidas en los márgenes del espacio conocido. Sería su destino un lugar donde las duras condiciones ambientales llevarían a cualquier especie a sus límites. Necesitaba para entender de primera mano por qué estas criaturas prosperaron de maneras que ninguna otra especie podría. 2 días después, SI se encontró parada en la superficie de la ciudad Taa, Ivy, un planeta estéril e implacable que los humanos habían comenzado a terraformar. Su dispositivo de camuflaje la mantenía invisible incluso mientras caminaba por el pequeño pero bullicioso column humano. A primera vista, los humanos parecían normales y seguían con sus rutinas diarias con una determinación que había visto en muchas otras especies, pero cuando los observó más de cerca, comenzó a notar diferencias sutiles, a pesar del duro entorno, calor sofocante durante el día y temperaturas heladas por la noche. Las familias prosperaban, los niños reían y jugaban en las calles polvorientas, mientras los adultos trabajaban incansablemente para construir casas, reparar la infraestructura y cultivar cultivos en el suelo estéril. El aire estaba lleno del aroma de la tierra recién cultivada y los sonidos de los martillos resonaban en el asentamiento. Sira no pudo evitar sentirse impresionada por su resistencia donde otras especies habrían fallado. Los humanos parecían sobresalir. Su adaptabilidad no era solo genética, estaba arraigada culturalmente. En Minba, cada acción que tomaron, no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Ella vio como una mujer claramente embarazada trabajaba junto a su pareja para construir un sistema de irrigación para su incipiente granja. Sí, se maravilló de cómo los humanos habían integrado la reproducción en sus vidas diarias con tanta facilidad, incluso frente a la adversidad. Continuaron haciendo crecer sus familias, asegurando la supervivencia de su especie. Fue entonces cuando la mente científica de Sara se puso a trabajar a toda marcha. ¿Qué pasaría si las tasas de fertilidad de los humanos no fueran solo una peculiaridad biológica? ¿Qué pasaría si esta adaptabilidad, este impulso para reproducirse y sobrevivir fuera el resultado de algo mucho más intencional, un proceso evolutivo oculto? Ventaja que nadie había previsto que tenía que saber más, necesitaba acercarse mientras la noche caía sobre la colonia S. Se acercó silenciosamente a la instalación médica del asentamiento dentro de la mujer embarazada que había visto antes. Estaba recibiendo un chequeo S. Se deslizó por la entrada su dispositivo de camuflaje todavía activo y observó cómo el médico humano realizaba pruebas de rutina. Se concentró en el equipo médico, subiendo datos silenciosamente a su dispositivo portátil. De repente el médico habló su voz rompiendo la intensa concentración de SRA. Estás en muy buena forma. El crecimiento del bebé está fuera de serie saludable.
y fuerte estarás lista para dar a luz en unas pocas semanas. Sigue haciendo lo que estás haciendo. La mujer sonrió apoyando su mano sobre su vientre. No sé cómo lo hacemos. Este planeta ha sido un desafío, pero nos estamos volviendo más fuertes cada día. Los ojos de Sira se abrieron cada vez más fuertes, cada día. La mujer había dicho, esto era más que solo una figura retórica. Cuando se salió de la instalación, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente. La humanidad no era solo sobreviviendo, evolucionaron más rápido de lo que nadie había anticipado. Su fertilidad, su adaptabilidad, su resiliencia. Todo apuntaba a algo mucho más grande de lo que inicialmente había pensado. El Consejo Genético Velur tenía razón en estar preocupado. La humanidad no era solo una población en crecimiento, eran una especie al borde de algo sin precedentes. Y si continuaban en este camino, el equilibrio de poder en la galaxia cambiaría. Cuando se comenzó su viaje de regreso al mundo natal de los Valky, un pensamiento resonó en su mente. ¿Y si los humanos no fueran la anomalía? ¿Y si fueran el futuro? De regreso al mundo natal de los Veluri. Los hallazgos de la Dokra. Sira la habían sacudido profundamente. Los humanos no solo estaban prosperando, se estaban acelerando. Mientras analizaba los datos que había reunido de la colonia, se dio cuenta de que su éxito reproductivo no se debía solo a factores biológicos. Algo más profundo estaba en juego. Algo que desafiaba incluso las teorías genéticas más avanzadas que los Veluri habían desarrollado durante milenios. Mientras estaba sentada en su laboratorio rodeada de hologramas brillantes, apareció una notificación, otro mensaje cifrado. Esta vez vino directamente del consejero Levos. Reporta inmediatamente, el consejo la convendrá para discutir sus hallazgos. Su pulso se aceleró. El Consejo Genético Velu era notoriamente selectivo en lo que investigación se les presentó, y el hecho de que quisieran reunirse tan pronto era, al mismo tiempo, prometedor y aterrador. Momentos después, Cyrus se paró ante el consejo. La sala era una gran cámara circular con altas paredes pulidas que brillaban con una luz azul etérea a su alrededor. Los genetistas y líderes más poderosos de la sociedad Veluri se sentaron en silenciosa anticipación. El consejero Levo, sentado en el centro, le hizo un gesto para que comenzara. Doctora Sira, dijo su voz resonando por toda la cámara, usted ha descubierto algo que puede alterar nuestra comprensión del futuro presente de la galaxia. Sus hallazgos. Señor, respiró profundamente y activó la pantalla. Holo en el centro de la habitación. Las pantallas se llenaron de datos gráficos, cuadros y videos que había grabado durante su observación de la colonia humana. Mientras hablaba, podía sentir el peso de la mirada de cada miembro del consejo. Los humanos están evolucionando, comenzó su voz firme pero cargada de urgencia. Sus tasas de fertilidad no se parecen a nada que hayamos visto antes, pero no es solo que su adaptabilidad a condiciones duras, su capacidad de reproducirse en ambientes que otras especies se están acelerando, se están volviendo más resistentes con cada generación. Un murmullo de incredulidad recorrió el consejo. Continuó mostrando. El análisis genético que había realizado su genoma no es estático, es como si estuviese diseñado para responder rápidamente a los estresores ambientales. Cuanto más difíciles sean sus circunstancias, más fuertes se vuelven. No es solo supervivencia biológica, es crecimiento evolutivo. Si no se controla, su crecimiento poblacional superará incluso nuestras propias proyecciones, y su ritmo evolutivo podría llevarlos a dominar la galaxia. Por un momento, el consejo guardó silencio. El consejero Levos se inclinó hacia adelante. Su expresión era ilegible. ¿Y qué propone que hagamos al respecto? Sara Sierra, vaciló ella. Había luchado con esta pregunta desde su primer descubrimiento. Éticamente se sentía mal interferir, pero la comunidad científica estaba gobernada por la lógica y el control. Si el ascenso de la humanidad, como una amenaza, no estaba acostumbrada a esos entornos. Su mundo era uno de laboratorios estériles y debates intelectuales, no callejones oscuros y negociaciones a puerta cerrada. Mientras se movía por las estrechas calles de la capital, una figura encapuchada apareció de entre las sombras y le hizo un gesto para que la siguiera. CRA dudó un momento, pero luego se retractó y obedeció. Su curiosidad la empujaba hacia adelante.
La figura la guió por callejones sinuosos hasta que llegaron a una pequeña habitación poco iluminada en la parte trasera de un viejo almacén. Dentro, otra figura la esperaba. Un hombre valquí mayor con ojos agudos e inteligentes y una postura que hablaba de experiencia y autoridad. Su rostro estaba parcialmente oscurecido por la capucha de su capa, pero Sira podía sentir el peso de su mirada. «Por ahí, Sara», dijo con voz baja pero firme. «Ha descubierto algo que muchos han sospechado durante mucho tiempo, pero pocos se han atrevido a confirmar». Cyrus aceleró su pulso. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe sobre mi investigación?» El hombre sonrió. «Una vez fui como usted, un científico dedicado al estudio de la genética, pero aprendí como usted está aprendiendo ahora que no todo el conocimiento es seguro. Lo que encontraste podría cambiar el equilibrio de la galaxia, y hay quienes no se detendrán ante nada para controlar ese conocimiento». Zura entrecerró los ojos y... «¿Qué es exactamente lo que quieres de mí?» «Quiero que entiendas la verdadera naturaleza de la evolución humana. Solo has arañado la superficie. Su fertilidad y adaptabilidad no son mutaciones aleatorias. Fueron diseñadas. Sera se congeló, diseñado por quien se inclinó el hombre. Hacia adelante. Su voz se redujo a un susurro. Por una raza antigua mucho antes de los Veluri, o cualquier otra especie dominante en la galaxia. Los humanos son parte de un plan que se ha puesto en marcha durante milenios. Son la clave para algo mucho más grande de lo que tú o yo podemos comprender. La mente de Zura se aceleró. ¿Podría ser cierto? ¿Podrían los humanos haber sido diseñados para algún propósito mayor? Y si es así, ¿cuál fue ese propósito? ¿Por qué me estás diciendo esto? Ella preguntó con su voz apenas por encima de un susurro porque el Consejo de Valquirias no se detendrá en la observación. El hombre respondió que intervendrán y cuando lo hagan, interrumpirán el curso natural de la evolución. Los humanos son peligrosos, sí, pero también son vitales. Debes mantener tu investigación en secreto. No se puede confiar en el Consejo con esta información. Zura miró al hombre tratando de darle sentido a todo lo que sus instintos le decían. Estaba diciendo la verdad, pero las implicaciones eran asombrosas. Si la humanidad era el producto de la ingeniería antigua, entonces el plan del Consejo de monitorear, o peor aún, controlar su evolución, podría tener consecuencias catastróficas para toda la galaxia. El hombre se puso de pie y se cubrió la cara con la capucha. «Te dije lo que necesitas saber. El resto depende de ti. Pero ten cuidado, doctora Sira. Hay fuerzas en juego que van mucho más allá de nuestro entendimiento, y no todas son amigables con eso». El hombre se dio la vuelta y desapareció en las sombras, dejando a Sira sola en la habitación poco iluminada. Sus pensamientos daban vueltas. Había venido aquí en busca de respuestas, pero todo lo que había encontrado eran más preguntas. ¿Cuál era el verdadero propósito de la humanidad? ¿Quién está detrás de su evolución diseñada? Y, lo más importante, ¿qué debería hacer ahora? Mientras la maestra regresaba a su nave, se dio cuenta de que ya no era solo una científica que estudiaba una anomalía. Ahora era parte de un juego mucho más grande que podría determinar el futuro de la galaxia y, por mucho que quisiera regresar a la seguridad de su muchacho, sabía que no había vuelta atrás. Su siguiente movimiento tendría que ser cuidadoso. El Consejo estaba observando y también lo harían otros. Pero una cosa era segura. Los humanos eran más que una especie. En ascenso. Eran una fuerza de la naturaleza y su historia estaba lejos de terminar. El Dr. Shear regresó al mundo natal de los Veluri con el corazón apesadumbrado. Las revelaciones de Aster V la habían sacudido hasta la médula. El camino evolutivo de la humanidad no fue un accidente, fue diseñado y, sin embargo, las implicaciones de este descubrimiento parecían demasiado vastas, demasiado peligrosas para que el Consejo Genético de los Veluri las comprendiera por completo. Mientras preparaba su próximo informe, no podía dejar de pensar en la advertencia del hombre misterioso. No se podía confiar en el Consejo. Pero ¿cómo podía ocultarles esta información? Los riesgos eran más altos que nunca y se sentía atrapada entre su lealtad a su gente y su nuevo miedo de lo que el Consejo podría hacer si se enteraban del alcance total del potencial de la humanidad. A la mañana siguiente, Sa fue convocada a la Cámara del Consejo. Una vez más, cuando entró en la gran sala circular, pudo sentir la tensión. El consejero del aire Leo se sentó a la cabecera de la mesa. Su expresión era tan ilegible como siempre. A su izquierda,
El general Vican, el más acérrimo defensor del control y el orden del consejo, parecía particularmente sombrío. La doctora Sara, consejera Líos, comenzó. Sus últimos hallazgos han suscitado preocupaciones significativas. La evolución acelerada de los humanos plantea una amenaza potencial para la estabilidad de la galaxia. El Consejo ha debatido el asunto extensamente y hemos llegado a una decisión. El estómago de Sira se apretó. Había temido este momento, pero ahora que había llegado, no estaba segura de qué esperar. El general Bran fue el que habló. A continuación, su voz era fría y autoritaria. No podemos permitirnos quedarnos de brazos cruzados mientras los humanos continúan su expansión descontrolada. Sus tasas de fertilidad y adaptabilidad, aunque impresionantes, son peligrosas. Si no intervenimos, podrían superar en número y dominar a otras especies. En unos pocos siglos, este no es un riesgo que estemos dispuestos a correr. El corazón de Sira, latía con fuerza en su pecho, había anticipado esta respuesta, pero al oírla decirla tan claramente, la amenaza se hizo real. El consejo no iba a esperar la observación. Estaban listos para tomar acción. ¿Qué piensas hacer?, se preguntó su voz. Apenas enmascarando su ansiedad, el consejo ha votado imponer restricciones a la expansión humana. El consejero Levos explicó que monitorearemos sus colonias de cerca, y si es necesario, introduciremos medidas para limitar su crecimiento. Esto podría incluir controlar su acceso a los recursos o, en casos más extremos, intervención directa en sus ciclos de reproducción. La sangre de Sira se heló. Intervención directa la sola. Idea de manipular los derechos reproductivos de otra especie era espantosa incluso para los Velaryi, que se enorgullecían de su superioridad genética. Eso es peligroso, dijo C. Luchando por encontrar las palabras adecuadas, no entendemos completamente su potencial genético. Interferir con su evolución natural podría tener consecuencias no deseadas, consecuencias que tal vez no estemos preparados para manejar. Los ojos del general Bran entrecerrados. Somos plenamente conscientes de los riesgos, doctora Sira, pero los riesgos de no hacer nada son mucho mayores. La humanidad tiene el potencial de desestabilizar todo el ecosistema galáctico. No podemos permitir que eso suceda. Sira se sintió acorralada. Sabía que el consejo estaba impulsado por el miedo, pero ella también sabía que el miedo podría llevarlos a tomar decisiones imprudentes. Su mente corría mientras intentaba pensar en una forma de retrasar sus planes para ganar más tiempo para comprender completamente lo que estaba sucediendo. Todavía hay más investigación por hacer, dijo con cuidado. Solo he arañado la superficie de su código genético. Si actuamos demasiado pronto, podemos pasar por alto detalles cruciales que podrían ayudarnos a manejar la situación sin recurrir a medidas drásticas. El consejero, Líos, asintió lentamente al considerar sus palabras. Tienes un punto válido. Kira, no podemos permitirnos ser apresurados. Sin embargo, tampoco podemos permitirnos actuar. El general Bran se cruzó de brazos, claramente no impresionado por el intento de la CRA de retrasar su decisión. Te daremos más tiempo, pero no mucho. El consejo se volverá a reunir en 3 meses. En ese momento, esperamos un informe completo con recomendaciones claras. Si no hay solución alternativa, procederemos con las acciones necesarias. Ser asintió. Con la garganta apretada entendió mientras Stur abandonaba la cámara. Del consejo, su mente estaba agitada, se había ganado un poco de tiempo, pero no suficiente. El reloj estaba corriendo y el consejo estaba listo para tomar medidas drásticas si no se le ocurría una solución. Pero ¿cómo podía? La fertilidad y la adaptabilidad de los humanos eran demasiado complejas para ser explicadas en unos pocos meses y mucho menos controladas. Y luego estaba el asunto de su evolución diseñada. Si lo que el hombre en A5 había dicho era cierto, entonces el potencial genético de la humanidad era mucho más peligroso y mucho más importante de lo que el consejo se dio cuenta. Pero ¿cómo podía revelar esto sin desencadenar la intervención que temía? Regresó a su laboratorio, decidida a encontrar respuestas. Si no podía evitar que el consejo interfiriera, entonces necesitaba entender exactamente en qué estaba evolucionando la humanidad y qué significaba eso para el futuro de la galaxia. 3 semanas. Después de su investigación, la investigación de Sira dio un giro repentino e inesperado una noche tarde,
Mientras analizaba un nuevo conjunto de datos genéticos, descubrió un patrón que no había notado antes. Era sutil, casi invisible a simple vista, pero había una secuencia en el genoma humano que desafiaba la explicación. No era solo que los humanos fueran adaptables, su código genético parecía estar preparándose para algo. Cuanto más lo estudiaba, más convencida estaba de que no era una evolución ordinaria. Era como si su ADN estuviera respondiendo a una señal, un llamado desde lo profundo de su biología que los impulsaba a evolucionar más rápido que cualquier otra especie. ¿Qué pasaría si los humanos no solo estuvieran diseñados para sobrevivir? ¿Qué pasaría si estuvieran diseñados para ascender a algo más? ¿A algo más grande? La comprensión la golpeó como un rayo. Los humanos no eran solo una amenaza, eran un catalizador, y en lo que se estaban convirtiendo iba a cambiar la galaxia de maneras que nadie podía predecir. Sura miró los datos. Su corazón latía con fuerza. Tenía que actuar rápido. El consejo no podía interferir con esto. El destino de la galaxia estaba en juego, y el futuro de la humanidad estaba en juego. La doctora Sera apenas dormía mientras el peso de su descubrimiento presionó su mente. La evolución genética de la humanidad ya no era una simple anomalía. Era un diseño deliberado de manos antiguas para un propósito que apenas podía comprender. Pero el Consejo Genético Velur estaba peligrosamente cerca de descarrilar ese propósito antes de que pudiera realizarse por completo. Mientras analizaba los últimos datos genéticos en su laboratorio, sus pensamientos se dirigieron a su próximo paso. No podía permitir que el Consejo actuara según su agenda impulsada por el miedo. Necesitaba más información, algo que hiciera que el Consejo reconsiderara su plan de intervenir, pero el tiempo se estaba acabando. Entonces una noche llegó un mensaje. Era de la misteriosa figura que la había conocido en Aster 5. Los humanos son la clave. El antiguo plan se está desarrollando. Se te está acabando el tiempo. Encuéntrame en la estación Parth. Hay cosas que debes ver. La estación Parth era un centro masivo ubicado en el borde de la galaxia, un lugar donde convergían viajeros, comerciantes y facciones de todos los rincones del universo. Era un territorio neutral lejos del alcance de los Velari o cualquier otro poder gobernante. Si tuviera más información, sería el lugar más seguro para que se encontraran. Sira no tenía otra opción. Necesitaba saber más. Necesitaba entender el alcance total de la evolución diseñada por la humanidad antes de que fuera demasiado tarde. Al llegar a la estación Parthan, Sara fue recibida por el ruido abrumador y el caos del hub galáctico. Las naves de todas las especies conocidas llenaban los muelles y el aire zumbaba con el parloteo de 1000 idiomas, pero Sa no estaba aquí para el espectáculo. Estaba aquí en busca de respuestas. Navegando por los pasillos laberínticos de la estación, finalmente llegó a una sección aislada y tranquila. La figura encapuchada la estaba esperando. De pie en las sombras de una pequeña alcove, le hizo un gesto para que la siguiera sin decir una palabra. La condujo a una habitación oculta en las profundidades de las entrañas de la estación. Estaba muy lejos de los entornos prístinos y estériles a los que Sa estaba acostumbrada. Las paredes eran viejas. El aire estaba cargado con el olor de la maquinaria y la edad, pero nada de eso. Lo que importaba era la gran pantalla holográfica en el centro de la habitación que mostraba datos que hicieron que Cyrus se saltara un latido. «Esto es lo que necesitas ver», dijo el hombre haciéndose a un lado para dejarla ver la pantalla. Los ojos de Siri se abrieron cuando absorbió la información. Era un archivo de datos genéticos antiguos que databan de miles, tal vez decenas de miles de años. Los marcadores genéticos eran familiares. Los había visto en su propia investigación sobre el ADN humano, pero esto era diferente. Esto era mucho más avanzado que cualquier cosa que hubiera encontrado. «¿Qué es esto?», preguntó con voz temblorosa. El hombre dio un paso adelante. «Este es el plano del código genético de la humanidad, pero no comenzó con ellos. Los humanos estaban sentados por una antigua raza conocida solo como los arquitectos. Dejaron rastros de su influencia en el ADN de muchas especies en toda la galaxia, pero los humanos, eran su obra maestra». Sira sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Su obra maestra. El hombre asintió. El arquitecto vio algo en los humanos que ninguna otra especie poseía. Su adaptabilidad, su resiliencia, su capacidad de crecimiento. Todo es parte de un plan. Los humanos fueron diseñados para
evolucionar más allá de cualquier cosa que la galaxia haya visto jamás, son la clave para la siguiente etapa de la evolución galáctica. Sira dio un paso atrás, su mente daba vueltas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Diseñarlos para evolucionar tan rápido. ¿Cuál es el propósito? Los ojos del hombre brillaban con una mezcla de asombro y miedo, porque la galaxia está al borde de una nueva era. Los arquitectos previeron un momento en el que la galaxia enfrentaría una amenaza existencial, una crisis que podría acabar con toda la vida conocida. Diseñaron a la humanidad para que fuera la solución. Su código genético es la clave para sobrevivir y prosperar frente a esa crisis. Los pensamientos de Sara corrieron. Los Veluri siempre habían creído en controlar la evolución al darle forma para que se ajustara a sus propios diseños, pero la evolución de la humanidad estaba mucho más allá de su control. Los arquitectos habían puesto algo en movimiento que nadie podía detener. Los humanos estaban en camino de convertirse en algo mucho más grande de lo que nadie había anticipado, pero había un problema. El Consejo susurró que planeaban intervenir. Quieren para limitar el crecimiento de la humanidad, para evitar que se expandan más. No entienden con qué están interfiriendo la expresión del hombre oscurecida. Entonces debes detenerlos. Si los Valky interfieren con la evolución humana, interrumpirán el plan del arquitecto, y si eso sucede, la galaxia puede que no sobreviva a la crisis que se avecina. El corazón de Sira latía con fuerza en su pecho. La situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Las acciones de los Velu podrían condenar a toda la galaxia. Tengo que advertirles, se dijo su voz urgente, tengo que hacerles entender. El hombre puso una mano en su hombro. Ten cuidado, el Consejo no se dejará influenciar fácilmente, y hay otros que preferirían ver el potencial de la humanidad extinguido antes que permitirles ascender. Estás caminando por un camino peligroso, Doctor Cura, pero es el único que puede salvarnos a todos. Sara regresó al mundo natal de los Velu. Su mente era un torbellino de miedo y determinación. Sabía lo que tenía que hacer, pero convencer al Consejo no sería una tarea fácil. Estaban decidida a controlar el futuro de la humanidad, y si se niegan a escuchar, las consecuencias podrían ser catastróficas. Cuando entró en la cámara del Consejo, una vez más sintió el peso de la galaxia sobre sus hombros. El consejero Líos la saludó con su habitual actitud tranquila, pero había una tensión en el aire que no había estado allí antes de que la doctora Cara Levos comenzara. Hemos estado esperando su informe final. ¿Ha encontrado una solución alternativa? Sira dio un paso adelante con el corazón acelerado. Sí, consejero. Encontré la verdad detrás de la evolución de la humanidad. No es solo una anomalía. Fueron diseñados por una antigua raza conocida como los arquitectos. La sala quedó en silencio. Los ojos de cada miembro del consejo estaban sobre ella, sus expresiones una mezcla de incredulidad e intriga diseñada. Livos repitió su voz cautelosa. Sí, ese continuó. Los humanos son parte de un plan mucho más grande. Fueron diseñados para evolucionar rápidamente, para convertirse en la clave para sobrevivir a una crisis que los arquitectos previeron hace miles de años. Si interferimos con su evolución, podríamos estar condenando no solo ellos, sino toda la galaxia. La expresión del general Bran se endureció. ¿Y cómo sabemos que esta crisis es real? ¿Qué pruebas tienes? Sara respiró profundamente. He visto los datos. Es innegable que los humanos ya están evolucionando más rápido que cualquier especie en el galaxia. Si manipulamos eso, corremos el riesgo de desentrañar todo. Los arquitectos pusieron en marcha. El consejero Líos la estudió durante un largo momento antes de hablar. Si lo que dice es cierto, doctor Cura, entonces nos enfrentamos a un dilema. Permitimos que la humanidad evolucione sin control, sabiendo que podrían superarnos a todos, o nos arriesgamos a la ira de fuerzas que no entendemos completamente al intentar controlar su futuro. La sala se llenó de silencio mientras el consejo reflexionaba sobre el peso de la decisión que tenían ante ellos. Sur se enfrentaba a su destino y al destino de la galaxia. Colgando de un hilo, la cámara del Consejo Veluri estaba en silencio mientras la gravedad del Dr. Carus. La revelación se instaló en la sala. El rostro del consejero Lev
normalmente impasible, ahora mostraba un raro destello de duda. El general Bran, por otro lado, estaba viendo clara su desconfianza por la humanidad en su postura rígida a usted. Espera que arriesguemos el futuro de la galaxia con la palabra de mitos antiguos y algunas hebras de datos genéticos. Bran gruñó, rompiendo el tenso silencio. Los humanos son peligrosos, impredecibles y primitivos. Si les permitimos evolucionar sin control, podrían convertirse en una amenaza para todos nosotros. Pueden haber sido diseñados, pero eso no los convierte en salvadores, los convierte en un arma. Sira se mantuvo firme, su pulso acelerado. General, entiendo sus preocupaciones, pero los datos no mienten. El código genético de la humanidad está respondiendo a algo que todavía no podemos comprender por completo. Si interferimos, podríamos desencadenar una catástrofe. No solo están evolucionando para sobrevivir, están evolucionando para un propósito que podría ser crítico para el futuro de la galaxia. Los ojos de Bran se entrecerraron. ¿Y qué pasa si su propósito es destruir todo lo que hemos construido? El consejero Levos, que había permanecido callado, finalmente habló, su voz calmada pero lo suficientemente firme. General Bran, los hallazgos del Dr. Carr son preocupantes, pero no fueron una consideración seria. Los Velari siempre se han enorgullecido de comprender las fuerzas que dan forma al universo. Si estos humanos son realmente parte de un plan antiguo, entonces debemos actuar con cuidado. Giró su mirada hacia SRA. Nos ha dado mucho en qué pensar, Dr. Gaira, pero no podemos actuar únicamente en base a su palabra. Necesitamos más información. Sera sintió con la cabeza y su pecho se apretó con una mezcla de alivio y ansiedad. Había ganado algo de tiempo, pero no fue suficiente. Durante los siguientes días, trabajó incansablemente para recopilar todos los datos que tenía sobre la evolución de la humanidad. Pasó largas horas en su laboratorio ejecutando simulaciones, analizando secuencias genéticas y haciendo referencias cruzadas de antiguos registros galácticos. A medida que los días se convertían en noches, se convenció cada vez más de que la evolución de la humanidad no se trataba solo de supervivencia, se trataba de transformación. Pero cuanto más se acercaba a comprender el panorama completo, más peligro corría. La paciencia del Consejo se estaba agotando y el general Bran ya estaba reuniendo apoyo para un enfoque más agresivo para controlar el crecimiento de la humanidad. El destino de una especie entera y posiblemente de la galaxia dependía de la capacidad de Sira para demostrar que la interferencia era el camino equivocado. Entonces, una noche tarde, mientras estaba revisando sus datos, una alerta brilló en su consola. Era una transmisión encriptada de la misteriosa figura que la había estado guiando desde las sombras. Vienen por ti. El Consejo no es la única amenaza. Otros quieren que los humanos se extingan antes de que puedan desarrollar su potencial. Abandona tu laboratorio inmediatamente. El corazón de Siu se aceleró cuando la gravedad del mensaje la golpeó. Había sospechado que fuerzas más allá de la Valquiria la estaban observando, pero ahora estaba claro que estaban listos para actuar. Quienquiera que fueran estos otros, estaban decididos a detener el ascenso de la humanidad por cualquier medio necesario. No tuvo opción. Agarró su investigación, activó un dispositivo de camuflaje seguro y salió de su laboratorio justo cuando una explosión sacudió las instalaciones. La explosión destrozó la noche enviando ondas de choque a través de la capital Valky. Ese apenas escapó de su camuflaje. Sentía un parpadeo mientras corría por las calles caóticas. Alguien había tratado de matarla y no era solo para detener su investigación, era para borrar cualquier evidencia del verdadero propósito de la humanidad mientras los S inundaban el mundo natal de las Valky. Se dio cuenta de que solo quedaba un lugar al que llevar a la humanidad si iba a protegerlos. Necesitaba advertirles sobre las fuerzas que se reunían contra ellos y necesitaba su ayuda para descubrir la verdad sobre el plan del arquitecto. Su viaje la llevó a uno de los humanos exteriores. Colonia es un lugar donde su resiliencia y adaptabilidad estaban en plena exhibición. El asentamiento era pequeño pero próspero, un testimonio de la capacidad de la humanidad para hacer suyos incluso los entornos más duros. Cuando se acercó al eje central de la colonia, se encontró. Al principio con sospecha, los extraterrestres rara vez se aventuraban tan profundamente en territorio humano, sin razón. Pero una vez que explicó quién era y lo que había descubierto,
el estado de ánimo cambió. Los humanos escucharon atentamente mientras ella exponía todos los planes del Consejo Veluri, los antiguos arquitectos, la rápida evolución que estaba sucediendo en su ADN. Al principio hubo incredulidad, pero eso rápidamente dio paso a una determinación tranquila. Los humanos siempre habían sabido que eran diferentes, que su adaptabilidad los diferenciaba de otras especies, pero ahora entendían por qué un hombre llamado Capitán Res, uno de los líderes de la colonia, dio un paso adelante. Sus ojos estaban duros con resolución. Si lo que está diciendo es verdad, Dr. Kur, entonces no podemos simplemente sentarnos aquí y esperar a que la galaxia decida nuestro destino. Hemos sobrevivido porque luchamos por todo lo que tenemos. Y si se acerca una tormenta, lucharemos contra eso también. Sira sintió una oleada de esperanza a los humanos. No estaban esperando que la evolución sucediera, estaban listos para tomar el control de su propio destino de regreso en el hogar, Veluri. El consejero mundial Leos estaba en su cámara privada, revisando las consecuencias de la explosión en el laboratorio de CL, informe oficial. Afirmaba que fue un accidente, pero Livos no estaba tan seguro. Había subestimado cuántas facciones estaban interesadas en el futuro de la humanidad y ahora, Saro había desaparecido junto con su investigación. El consejo estaba dividido. El general Bran estaba presionando más que nunca para una intervención, pero todavía había quienes creían en la advertencia de Sralivos. Sabía que pronto habría que tomar una decisión. Las semanas pasaron y mientras Sara continuaba su trabajo junto a los humanos, comenzó a ver el alcance total de su potencial. Su adaptabilidad no era solo física, era mental, emocional y cultural. Aprendieron rápidamente, evolucionaron en tiempo real y no le temían a lo desconocido. La pieza final del rompecabezas llegó cuando Sir descubrió los últimos restos de los datos del arquitecto escondidos en las profundidades de los archivos de un antiguo puesto de avanzada. Los arquitectos habían previsto una amenaza tan grande que solo una especie capaz de una evolución rápida e impredecible podría sobrevivir, y esa especie era la humanidad. La crisis se avecinaba y la humanidad era la vida de la galaxia. Última esperanza sin tiempo que perder. Sí, envió un mensaje al Consejo de Valquirias. Los humanos no son nuestros enemigos, son la solución. Si interferimos con su evolución, nos condenaremos. La crisis que los arquitectos previeron está cerca. Debemos prepararnos. La respuesta del Consejo fue rápida. El consejero Levos reconoció la gravedad de la situación y persuadió al Consejo de que se retirara. La intervención no vendría de las Valquirias. En su lugar se aliarían con la humanidad, preparándose para la amenaza desconocida que se cernía en el horizonte. El general Bran, amargado y derrotado, renunció a su puesto. No podía aceptar la decisión, pero el Consejo había hablado en los meses siguientes. La humanidad y los Velares formaron una alianza improbable. Drer continuó su trabajo ayudando a ambas especies a prepararse para la tormenta que se avecinaba, y mientras la galaxia contenía la respiración esperando que llegara la crisis, la humanidad estaba lista, evolucionando, adaptándose y demostrando una vez más que eran más de lo que nadie jamás había esperado. Eran el futuro de la galaxia.